Capítulo 2. Conoce a los padres. Marco sintió que su mente se aletargaba cuando abrió los ojos. Gimió mientras se llevaba una mano a la cabeza y sus dedos rozaban un bulto que le dolía. Al intentar levantarse y hacer una mueca de dolor, se dio cuenta de que estaba tumbado en el sofá de la sala de estar por la sensación de los cojines debajo de él. Todo lo que podía ver en ese momento eran manchas de color confusas, pero podía decir que las más grandes para él tenían que ser sus padres, no había duda al respecto. Se sentó, bostezó y estiró los brazos, chasqueando los labios. Hola mamá, hola papá. No creerías lo que acaba de pasar. Acabo de tener un sueño muy extraño. Eso no fue un sueño, dijo una voz femenina que le resultó familiar, una voz que solo había estado en su sueño. Te desmayaste. Marco parpadeó sorprendido y confundido cuando sus ojos finalmente comenzaron a distinguir los rostros preocupados de sus amigos, su familia y cierta chica pelirroja. En realidad, dos chicas pelirrojas. Un silencio incómodo cayó sobre él mientras los eventos de su sueño comenzaban a regresar a él, especialmente lo que Ecapoo vino a decirle. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Marco haciendo una mueca de dolor, tratando de cortar la tensión en la habitación. El tiempo suficiente para que este té se enfríe. La hija de Ecapoo chasqueó los dedos y se formó una pequeña bola de fuego en la palma de su mano. Acercó la llama a la taza de té, calentándola hasta que empezó a hervir y se la entregó a su madre. Ah, gracias cariño, Ecapoo sonrió antes de tomar un sorbo del té ahora caliente. A poca distancia, Jackie, parada con los demás, se rascaba la nuca. No sabía qué pensar ni qué sentir en ese momento, especialmente con la forma en que Marco estaba involucrado en toda la situación. ¿Deberíamos estar aquí ahora mismo? Esto parece demasiado personal. Tal vez deberíamos irnos. MMMFPH. Ella se aferró a las manos que cubrían su boca, pero Hannah negó con la cabeza lentamente, con un fuego reavivado en sus ojos y una gran sonrisa apareciendo en su rostro. No, esto es demasiado jugoso para dejarlo así. Afortunadamente, antes de que la situación pudiera volverse más extraña de lo que ya era, Alfonso y Ferguson llegaron con puñados de bocadillos de la cocina y comenzaron a distribuirlos. Hannah, tenemos tus palomitas de maíz, Sensei, te traje una manzana y, señorita Skulnik, Ferguson te encontró algunas papas fritas. ¿En serio? ¿Una manzana?, preguntó Hannah, soltando la boca de la pobre patinadora y metiendo un poco de maíz en su boca. No puedo comer demasiado. Mamá va a hacer pastel de carne esta noche, le dijo Sensei. Callen, no quiero perderme nada, dijo Skulnik, haciéndoles callar. Como el que va a tener que presentar un informe sobre esto para el distrito y no dejar ningún detalle fuera, exijo silencio. Ponyhead se quejó para sí misma, sacando ya su teléfono. Tengo que enviarle un mensaje de texto a Chelsea sobre esto. Se va a poner como loca cuando lo escuche. Tom, sin embargo, puso su mano sobre su teléfono. Puede que no sea una buena idea, Ponyhead. Chelsea es una chismosa y, si se corre la voz, Ecapoo lo rastreará. Hasta ti. Silenciosamente inclinó la cabeza hacia Ecapoo, que seguía hablando con Marco y, afortunadamente, no estaba prestando atención a las conversaciones de los demás. Probablemente no deberías intentar llamar su atención de esa manera, especialmente con esas cosas que encontraste. Tal vez Chelsea no necesite saber sobre esto. Jackie suspiró, cansada de que le ocultaran quién era esa extraña y por qué sería tan mala idea molestarla. Bien, entonces, ¿quién es ella? Ponyhead y Tom se quedaron mirándola como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. ¿En serio? Los humanos no saben quién es Ecapoo, dijo Ponyhead con una expresión de incredulidad en su rostro. Tom recibió un gesto de desdén y un encogimiento de hombros de Jackie y comenzó a explicar, Ecapoo es la gobernante de su propia dimensión. Es la creadora de todas las tijeras dimensionales y es uno de los miembros de la Alta Comisión Mágica. Es una de las jugadoras más importantes de todas las dimensiones, dijo Ponyhead. Tiene suficiente poder que la respalda como para que no quieras enojarla. Es por eso que Star ha estado atascado en el buffering los últimos minutos,
Preguntó Jackie, señalando a la princesa. Las marcas de corazón habituales de Star en sus mejillas se habían transformado en dos bolas de arcoíris giratorias, y Star permaneció inmóvil, mirando fijamente al espacio frente a ella con lo que parecía ser un agarre mortal en su varita. Su ojo derecho parecía temblar, en contraste con el resto de la expresión en blanco en su rostro. ¿Qué?, comentó Ferguson. ¿Fui yo o la varita de Star brilló de color verde por un momento? Hannah lo hizo callar antes de que pudiera decir nada más. Silencio. No oigo nada. Y parece que las cosas se están poniendo interesantes. Marco movía la boca, intentando que salieran las palabras, pero no le salían. Miró a Ekapo y luego a la chica que estaba a su lado. No creía que Ekapo le estuviera mintiendo. Ella lo engañaría y lo molestaría durante su juego de persecución, pero no era algo sobre lo que ella mentiría. No era algo sobre lo que ninguna persona decente mentiría jamás. Marco miró a la niña una vez más. Le sorprendió ver en ella tanto de su madre. Él no sabía por qué le gustaba tanto eso. Marco nunca había pensado mucho en cómo luciría su hija, pero nunca pensó que tendría rasgos de sus padres. Por otra parte, mientras la observaba, su hija se recordó a sí mismo. Por un momento, pequeños pero familiares rasgos comenzaron a hacerse evidentes. Su flequillo le recordaba al suyo, y su sudadera roja con capucha era casi exactamente igual a las que tenía en el piso de arriba. Tenía una mirada particular en sus ojos, una mirada que él veía cada vez que se miraba en el espejo. Era algo que simplemente no podía describir, pero algo demasiado familiar para no ser suyo. Emociones que no podía comprender, que nunca había sentido antes, comenzaron a hervir en su interior. Sin embargo, al mismo tiempo, todo su cuerpo se sentía entumecido e insensible. «Ekapo», dijo Marco, sin saber qué decir a continuación. «¿Cómo? ¿Cómo qué? No soy una lectora de mentes, ¿sabes?», dijo Ekapo con una sonrisa burlona en su rostro. Su mirada vaciló cuando notó que Marco miraba hacia el elefante en la habitación que en ese momento estaba alimentando a Nachos con algunas manzanas del frutero que los días mayores trajeron con el té. Luego su expresión volvió a su lugar y se volvió hacia su hija. «Oh, cariño, ¿por qué no hablas con el resto de los invitados y haces algunos amigos? Los adultos necesitan hablar ahora mismo». «Está bien, mamá». Y después se levantó y le hizo una seña a Nachos para que la siguiera al otro lado de la habitación, donde todos estaban haciendo lo mejor que podían para recomponerse. Una vez resuelto ese asunto, Ekapo se volvió hacia los días y se puso un dedo en la barbilla. ¿Dónde estábamos? Ah, cierto. ¿Cómo? Bueno, Marco, ya sabes la respuesta a eso. «Estabas allí cuando sucedió», respondió Ekapo con una expresión irónica. «La noche que pasamos juntos justo antes de que apagaras mi llama». «Eso no es lo que quise decir». «Espera», dijo Angie, y una comprensión tardía pero repentina apareció en los ojos de ella y Rafael. «Ustedes dos». Marco no quería tener esa conversación con sus padres en ese momento. «Yo tenía 30 años en ese momento». Hizo una mueca al ver el par de miradas desgarradoras que lo miraban. «Hablaremos de esto más tarde», Marco Ubaldo Díaz. Nunca había sentido tanto miedo durante las desgarradoras aventuras que vivió mientras perseguía a Ekapo como ahora. No era algo con lo que quisiera lidiar hoy. «Dije que tenía 30 años, ¿de acuerdo?» «Bueno, la primera vez tenías 20 años», murmuró Ekapo. «No ayuda». Marco tragó saliva mientras la intensidad de las miradas de sus padres se multiplicaba por 10. ¿Cómo no me dijeron que teníamos una hija hasta que era una adolescente? Ah, eso. Por primera vez en su vida, Ekapo parecía un poco avergonzado. Bueno, no fue exactamente intencional por mi parte. Sabemos que a veces me gusta jugar contigo, bueno, está bien, mucho, pero no por algo como esto. Unos días después de que te fuiste, comencé a sentirme mal, pero no era como si pensara que estaba embarazada en ese momento. ¿Por qué eres un...? Sí. Y no debería ser posible para... Exactamente. Entonces, ¿cómo supiste que estabas embarazada?
Ya estoy llegando a ese punto. Entonces, después de no mejorar durante un tiempo, decidí ir al médico para ver qué me pasaba. Pero en el momento en que dejé mi dimensión, todo empeoró. ¿Pero cómo? Quiero decir que ni siquiera somos de la misma especie. Sí, bueno, lo que pasa con los cruces es que si ambas especies son lo suficientemente similares desde el punto de vista estructural, puede suceder. Pero el problema es que nuestras especies ni siquiera son tan compatibles. En este caso, fue pura casualidad. Los médicos pensaron que, de alguna manera, habíamos cumplido todas las condiciones imposibles para tener un hijo. Casi todos los que estaban en la sala podían oír cómo giraban los engranajes de la cabeza de Marco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Bueno, cuando llegué al hospital, casi me pongo de parto. Los médicos estaban tan confundidos como yo. No tenía ningún sentido para nadie. Quiero decir, ya estaba embarazada, aunque solo habían pasado unos días desde que te fuiste. Finalmente, di a luz y los médicos me hicieron algunas pruebas para averiguar de qué se trataba en primer lugar. En ese momento, hizo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Su característica sonrisa burlona había desaparecido por completo en favor de un ceño fruncido. Según lo que pudieron reconstruir, debido a que ella fue concebida en el bosque afligido, donde las cosas son un poco más complicadas en cuanto al tiempo, y debido a las diferencias entre las líneas de tiempo de nuestras dimensiones de origen, el tiempo funciona de manera diferente para ella. Había estado en el hospital durante unos días tratando de averiguar qué hacer antes de llevarla a casa y había planeado decírtelo antes, pero luego sucedieron algunas cosas. Ella creció muy rápido. En realidad, solo tiene un mes de edad, en términos relativos. ¿Un mes? Marco se quedó estupefacto. ¿Solo tiene un mes? Preguntó, mirando en dirección a la chica que parecía mayor de lo que tenía derecho a ser. Ella estaba tratando de conversar con el resto de los invitados que parecían extrañamente incómodos, lo cual era de esperar con el surrealismo de la situación actual. Era una sensación con la que Marco estaba demasiado familiarizado en ese momento. Sí, lo es, y solo se ralentiza cuando abandona mi dimensión. Los médicos creen que algo en su sistema debe haberse desencadenado por la dilatación del tiempo cuando regresamos a mi dimensión. Envejece rápidamente en mi dimensión, dijo Ekapo en voz baja. Toda la habitación pareció llenarse de silencio mientras ella miraba su taza de té con una mirada vacía. Ella simplemente creció tan rápido. Ni siquiera me di cuenta durante los primeros días. Luego, se estaba haciendo muy grande y agarraba cosas muy rápido y crecía tanto y... Ekapo sorbió por la nariz, en realidad sorbió por la nariz, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Se movió para ocultarlas, pero estaba claro que estaba atormentada por la tristeza en ese momento. Marco vio algo en sus ojos, algo que nunca pensó que vería en ella. Dio miedo, miedo real y desesperación. Marco hizo números en su cabeza. Si su hija ya tenía unos 14 años en el cuerpo, pero solo un mes, unos 30 días, eso significaría que por cada día que viviera, envejecería unos 5 meses. Marco podía entender de dónde provenía su miedo. En la dimensión de Ekapo, con lo rápido que crecía su hija, era muy posible que Ekapo pudiera verla envejecer y morir en menos de un año. Esto no era una especie de maldición de la inmortalidad, era un trágico giro del destino. La sola idea de perder a alguien así era horrible. Incluso después de enterarse de lo de su hija, sentía como si alguien le estuviera aplastando el corazón con un torno. No era de extrañar que no se lo hubiera dicho antes. Estaba ocupada criando a una hija y dirigiendo una dimensión sola, varios años de crianza de niños condensados en un mes. Pero, dijo Ekapo suavemente, descubrimos que envejece normalmente fuera de mi dimensión. Sé que es mucho pedirte, pero ¿serías capaz de cuidarla? Marco ya sabía lo que quería decir, pero alguien más se le adelantó. Ella puede vivir con nosotros, dijo Rafael sin pestañear. Tendríamos que mover algunas cosas, pero no debería ser un problema, añadió Angie. ¿Estás segura? Preguntó Ekapo, sorprendido por la falta de resistencia a su petición.
Por supuesto. Rafael sonrió ampliamente antes de cruzar la habitación para abrazar a la sorprendida jovencita, aplastándola sin querer entre sus brazos. Ella es familia, haríamos cualquier cosa por ayudarla. Ángel se apresuró a abrazar a la niña que jadeaba en silencio. Además, nos da la oportunidad de conocer a nuestra nieta. Ella se parece mucho a ti, le dijo Rafael a su esposa. Querida, puedes llamarme abuela, dijo Ángel. Llámame abuelo. Ay, dijo su nieta de cara azulada, jadeando. Necesito aire. Ecapó sonrió y soltó una risita cansada mientras los dos adultos soltaban a la pobre niña. Debería haberlo imaginado. Marco tenía un corazón bondadoso. Era el tipo de persona que ayudaba a los demás siempre que podía, sin importar el costo. Le daba una segunda oportunidad incluso a un monstruo si decía que quería ser bueno. Ecapó lo sabía por las varias veces que se había detenido a mitad de su persecución de ella y sus clones, solo para ayudar a las personas necesitadas. Era, en cierto modo, un rasgo que admiraba. Uno en el que sabía que podía confiar, especialmente para esta tarea. Marco venía de una familia que abría su casa a estudiantes de intercambio de todo el mundo, no era difícil ver de dónde venía. Cuando una princesa imprudente irrumpió en sus vidas, a pesar de los peligros y la locura que trajo a sus vidas, la quisieron como a su familia. Eran personas con mucho corazón y mucho amor. Que aceptaran a su hija con tanta facilidad fue algo que llenó de alegría a Ecapó, sabiendo que podía confiarle su hija. Marco respiró profundamente y dio un paso adelante, mirando a la chica que sus padres finalmente habían dejado ir. Los ojos de su hija se encontraron con los suyos y tragó saliva. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, hola, Marco intentó sonreír a pesar de la tensión que sentía en su rostro. Bueno, es un placer conocerte. Soy Marco, soy tu padre. Le tendió la mano para estrecharla de ella y al instante se reprendió mentalmente por una idea tan estúpida. Hola. Sonrió alegremente. Soy ¿Serafín? El corazón de Marco se calentó al oír eso, su sonrisa se sintió más natural que antes. Es un lindo nombre. Antes de que Marco pudiera decir algo más, Serap saltó y lo abrazó. Un placer conocerte también, papá. Los brazos de Marco temblaron, pero lentamente la envolvieron y la abrazaron. Se sentía cálida y suave y olía a carbón, y antes de que él se diera cuenta la estaba abrazando con más fuerza. Marco no entendía nada de esto, pero sabía que quería protegerla y asegurarse de que estaba bien. No sabía cómo se suponía que debía funcionar, pero ya se estaba enamorando de esta chica. Su chica. Rafael y Ángel sonrieron a su hijo. Reconocieron esa misma reacción que habían tenido hacía mucho tiempo. Al recordar la primera vez que sostuvieron a su hijo y sintieron que esos mismos instintos familiares se apoderaban de ellos, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Después de un momento, Ecapó se aclaró la garganta. Yo, creo que debería dejarte en paz y dejar que te acomodes. Se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta, pero parecía más bien la marcha de un muerto. Estaba claro que eso era algo que no quería hacer, dejar a su hija atrás, y que cada paso le desgarraba aún más el corazón. Trató de mantener una expresión seria, pero sus verdaderos sentimientos asomaban por las grietas de su máscara. Marco quería decirle algo para consolarla, pero no sabía qué. Sabía que tenía mucho trabajo por hacer en su dimensión y, con la alta comisión mágica y la fuga en el universo, no podía quedarse mucho tiempo. Ni siquiera por su propia hija. ¿Quién podría saber qué decir en un momento como ese? Mamá, espera. Dijo Serap mientras tomaba la mano de su madre. ¿De verdad tienes que irte ahora mismo? Ecapó se detuvo de repente, perdió por completo la compostura y dejó que el mundo supiera lo que sentía. Se quedó quieta por un segundo, presa de la indecisión, luego se dio la vuelta y abrazó a su hija con fuerza. Sus hombros se agitaron de emoción mientras sus sollozos llenaban el aire. Mamá, ¿está todo bien? Los sollozos se calmaron cuando Ecapó miró a su hija a los ojos. Los suyos estaban hinchados y surcados de lágrimas mientras una sonrisa cariñosa cruzaba su rostro.
Se secó los ojos y acarició la mejilla de Serap con la mano. Todo está bien, cariño. Mamá solo tiene que ir a algún lado por un tiempo, pero te prometo que iré a visitarte tan a menudo como pueda. Por ahora, ¿por qué no pasas un tiempo con tu papá? Compórtate con tus abuelos, diviértete y recuerda que te amo. Ekapo resaltó su oración besando a Serap en la mejilla. ¡Qué asco! Mamá. Gritó Serap, con las mejillas sonrojadas. Ekapo se revolvió el cabello, y todos rieron y finalmente rompieron la tensión en la habitación cuando la joven protestó por la acción, aunque todos podían decir que le encantaba. Lo sé, lo sé. Te amo, cariño, y te veré pronto. Dio un paso atrás y sacó sus tijeras dimensionales. Con un movimiento suave, las usó para abrir un agujero en el espacio frente a ella. A medio paso de entrar en el portal, Ekapo se detuvo y luego se volvió para mirar la sala de estar, a un niño en particular. Marco, cuida de ella. Marco le hizo un gesto respetuoso con la cabeza, ya que no tenía más palabras que decir. Con esa respuesta, Ekapo sonrió una última vez y atravesó el portal, cerrándose detrás de ella. Marco no dijo nada, pero pensó que esa sonrisa era triste, llena de esperanza y dolor no expresados. Ambos sabían que ella no quería separarse de su hija. Pero, tal como estaban las cosas en ese momento, esto era lo mejor que podía hacer por Serap. Y Marco estaba decidido a no arruinarlo. 0000. Ekapo se encontró caminando de regreso a su castillo, que parecía más frío y más silencioso de lo que ella sentía que debería haber sido. Solo había pasado un mes, pero en tan poco tiempo, su pequeña niña se había convertido en una parte tan importante de su vida. Ekapo se había acostumbrado a escuchar a Serap corriendo por los pasillos y sus gritos de alegría haciendo eco en las paredes. Podía recordar cuando Serap había dicho mamá por primera vez, cuando Serap dio sus primeros pasos, cuando Serap fabricó su primer par de tijeras ordinarias, no dimensionales, por supuesto. Todos estos y muchos más recuerdos inundaron su visión mientras miraba alrededor de su casa, casi todo le traía a la mente otro recuerdo. Estaban las marcas de quemaduras en el piso de cuando Serap intentó montar a Nacho sin su supervisión cuando tenía 8 días de edad. Y esas eran las piezas de metal deformes de cuando Serap estaba aprendiendo a usar la fragua, allí arriba en uno de sus estantes. Ekapo sonrió un poco y tomó una pequeña figura de metal del estante. Serap había probado suerte con las obras de arte en metal hacía una semana, creando una estatua de su madre. Su rostro estaba deforme, sus cuernos estaban demasiado juntos y sus piernas no eran tan grandes, pero a Ekapo le encantó de todos modos. Le dio la vuelta y echó un vistazo a las palabras que Serap había grabado en la parte posterior. Siempre te amaré, mami. Su sonrisa se hizo añicos cuando finalmente comprendió lo que había hecho. Lo que tenía que hacer. Por el bien de su hija. Le rompió el corazón enterarse de la condición de Serap, pero ahora, simplemente se sentía insensible al mundo. Ekapo solo se había ido unos minutos, pero parecía que habían pasado mucho más tiempo. El castillo nunca se había sentido tan vacío. Y debido a la condición de Serap, su hija nunca podría regresar a casa. Ella lloró. 0000. La sala quedó en silencio cuando el portal se cerró, todos los presentes miraron el espacio que alguna vez ocupó. Nadie estaba realmente seguro de quién debía romper el silencio primero. Todavía estaban procesando todo lo que había sucedido hoy, y nadie quería perturbar la atmósfera pesada que aún permanecía alrededor de la partida de Ekapo. Uno en particular estaba sumido en sus pensamientos y preocupación. En ese momento, Marco finalmente se estaba acostumbrando a tener una hija. Tenía una hija cuya madre no tuvo otra opción que acudir a él para criarla. Su hija, se corrigió. Y no podía evitar preocuparse por Ekapo, cuyo dolor y pena podía comprender perfectamente. Ella estaba sufriendo por dentro, pero Marco tenía fe en que algún día estaría bien. Pero por ahora, los días tenían que preparar la casa para la presentación del nuevo miembro de la familia. Iban a celebrar. ¿Sabes? Creo que necesitamos un pastel. Angie rompió el silencio con su grito, devolviendo algo de energía al ambiente. Démosle todos una cálida bienvenida a Serap. Así es.
asintió Rafael. Necesitamos mucha comida. Tenemos que hacer una gran comida, no, un banquete, para celebrar su regreso a casa. Su entusiasmo era contagioso, como lo demostraban claramente los vítores de los demás invitados, y deberíamos preparar su habitación. Iré a buscar los ingredientes y tú preparas su habitación, dijo Angie, con las llaves del auto ya en la mano. Entiendo. Angie salió corriendo por la puerta principal hacia el auto, a toda velocidad por la calle, mientras Rafael corría escaleras arriba para preparar una habitación. Al poco rato, se escuchó un ruido de golpes y cosas que se movían de un lado a otro desde el techo. Vaya, la abuela y el abuelo sí que son enérgicos, comentó Serap, impresionado y un poco sorprendido por su entusiasmo. Sí, son bastante geniales, admitió Marco. Detrás de él, Nachos avanzó y tiró de la manga de Marco. Nachos. Marco bajó la mirada, feliz de volver a ver a su antiguo compañero. Espera, ¿tú también te quedas aquí? ¿Por qué no? Nachos es mi mejor amigo, explicó Serap, y luego se rió entre dientes cuando el dragón Moto se levantó y comenzó a lamer la cara de Marco. Skulnik decidió que ya era suficiente, está bien, sigamos adelante. A estas alturas, esto es realmente un asunto familiar. Los demás acordaron en silencio que sería mejor irse ahora, dejando a Marco para que se ocupara solo del ciclo del dragón. Skulnik miró a Marco mientras se iba, dejando escapar un resoplido largo y cansado. Voy a tener que hacer mucho papeleo por esto, lo sé. Lentamente, el resto del grupo entró por la puerta principal. Todos querían presentarse como era debido ante Serap y hablar con Marco sobre todo, especialmente con Jackie, pero sabían que eso podía esperar hasta otro día. Al menos, no hoy. Marco tenía a alguien más importante con quien necesitaba hablar ahora mismo. 0000. El grupo salió de la casa y no intercambió palabras, rápidamente se separaron para continuar con sus propias vidas. Jackie se puso el casco y se detuvo para mirar hacia la casa de los Díaz. Estaba confundida, herida, en conflicto y preocupada. Tenía muchas preguntas y sabía que tendría que esperar para obtener las respuestas. Mientras se subía a su patineta y se alejaba patinando, se quedó preguntándose cuál era su lugar en todo esto. Cuando estaba a punto de doblar por la acera hacia su casa, Hannah notó que una chica con una varita mágica salía por la puerta de la casa que estaba detrás de ella. Se dio la vuelta sorprendida. ¿Star? ¿A dónde vas? ¿No vives aquí? Sin apenas respuesta, Star pasó junto a Hannah con una mirada vacía en su rostro, casi completamente ajena al mundo. Hannah podía escuchar débilmente lo que parecía ser Marco y Ekapo saliendo de la boca de Star. Está bien, ¿qué tal si te compro unas donas? Parece que necesitas algo de Star. Star asintió distraídamente mientras Hannah, preocupada por su amiga, la guiaba en la dirección correcta hacia la tienda de donas y la alejaba del auto estacionado contra el que casi chocaba. De regreso a la casa, Nachos finalmente se había bajado de Marco y ahora perseguía a los cachorros láser en el patio trasero. Mientras tanto, Marco y Serap estaban sentados en el sofá. «Oye, papá», lo llamó Serafín. Marco tardó un momento en darse cuenta de que se refería a él. No estaba seguro de si alguna vez se acostumbraría a que lo llamaran así. Sí. La sonrisa de Serap se agrandó, encantada por el hecho de que finalmente tenía la oportunidad de hablar con su padre. Hace tanto tiempo que quería hablar contigo. Mamá me contó mucho sobre tus aventuras y las veces que tú y mamá se conocieron, pero hay algunas cosas que realmente quiero saber de ti. Marco parpadeó. Ah, vale. Entonces, ¿qué quieres saber? Bueno, ¿qué hiciste cuando conociste a mamá? Ella me dijo que tuviste que perseguir a sus clones por todas partes, dijo Serap, moviendo los brazos hacia afuera para enfatizar. No estoy seguro de que te resulte interesante escuchar eso. Los primeros días me pasé el día intentando encontrar un refugio y todo eso, lidiando con la lluvia y, los calcetines mojados. Marco se estremeció. Aunque había tenido que soportar esa sensación a lo largo de los años, seguía siendo algo que odiaba sentir. Y Serap parecía compartir ese sentimiento.
Uf, ble. Eso suena terrible. ¿No tienes más historias que contarme? Bueno, ¿has oído hablar del pantano de la tristeza o del pantano del hedor eterno? Déjame decirte que no creerías lo útiles que pueden ser las cebollas. 0000. Poco después, Angie llegó a casa con bolsas llenas de comida en los brazos, cuando se detuvo un momento en la puerta. Vio a Marco y Serap hablando, aparentemente comentando sus aventuras de cuando perseguía a Ekapo a través de las dimensiones. No, todo estaba en llamas. Me refiero a todo. Bendita sea tu madre, aunque técnicamente estábamos en contra de ella, no dudó en ayudarme. Eso sí, yo tenía 20 y tantos años en aquel entonces. Era más grande que ella y todo eso, pero ella me levantó como si no fuera nada y nos sacó a las dos de allí. Y el caso es que en realidad era ella, no un clon ni nada. Ella me salvó cuando la montaña se nos vino encima. Habría preferido que no me llevara en brazos como una princesa, pero no me quejo. Serap se rió ante la imagen mental. Entonces, ¿qué pasó con el Balrog? Bueno, ya llegaré a eso. Después de darnos cuenta, nosotros. Mientras la pareja seguía hablando, Angie sonrió. Tenía miedo de que esos 16 años hubieran cambiado a su hijo para siempre, impidiéndole establecer conexiones y dejándolo aislado de todos, pero estaba muy contenta de verlo tan abierto y comunicativo de nuevo. Angie admitió para sí misma que no conocía tan bien a Serap, pero en su corazón no podía creer que ningún hijo de su hijo pudiera ser una mala persona. Todavía tenía sentimientos encontrados sobre Ekapo por los 16 años de vida de su hijo que habían pasado, pero como Marco hablaba tan bien de ella, y como Angie podía simpatizar con el dolor por el que estaba pasando la inesperada madre, Angie estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda. Y cuando miró más de cerca, Angie vio algo en los ojos de Serap, algo nuevo y anhelante por una familia. Convertirse en abuela tan pronto y de esa manera todavía la sacudía hasta lo más profundo, pero sintió que, tal vez, esto era una bendición disfrazada y algo que toda la familia Díaz debía celebrar. Después de todas estas consideraciones, pasó junto a su hijo y su nieta con la mayor discreción posible y comenzó a preparar la cocina. Esta noche, todos compartirían su primera comida con el nuevo miembro de la familia. Mientras tanto, Marco y Serap seguían hablando, y de vez en cuando se oían risas en la habitación, mientras Angie comenzaba a cortar los ingredientes. Los nachos todavía estaban en el patio trasero con los cachorros y Rafael casi había terminado de preparar la habitación para el nuevo invitado de la casa. Seguramente iba a ser una buena noche en la casa de los Díaz. Star caminaba por una calle solitaria, la luna apenas comenzaba a asomarse por el horizonte mientras mordisqueaba una de las donas que Hannah le había comprado hacía unas horas. Le había ayudado un poco, una distracción bienvenida de todo lo demás que estaba sucediendo en su vida en ese momento. Ella sabía que Marco había estado en la dimensión de Ekapo durante 16 años, pero nunca consideró que Marco hubiera cambiado tanto en ese tiempo, que las cosas realmente cambiarían entre ellos. Y especialmente no consideró que él hubiera hecho eso, para realmente tener una hija. Ahora le resultaba difícil pensar en otra cosa. Un torbellino de emociones azotaba el interior de Star, pero no podía decir cuáles eran esas emociones. Sin embargo, una de ellas, algo en lo más profundo de ella, se destacaba entre el resto. Se sentía amargada, enojada y frustrada con el mundo, algo que la llenaba de un sentimiento indescriptible. Odiaba ese sentimiento y odiaba sentirlo hacia personas que sabía que no lo merecían, pero simplemente no sabía por qué. Se encontró en el umbral de una casa. La casa de los Díaz. Hacía tiempo que ese lugar había sido su hogar, pero ahora apenas podía reconocerlo, aunque lucía igual que siempre. Un sentimiento que estaba presente en su mente era el miedo. Tenía miedo de no pertenecer más a ese lugar. ¿Aún tenía un lugar con Marco? ¿Aún tenía un lugar en su casa? ¿Aún tenía un lugar en la tierra? Star estaba asustada, pero no permitió que el miedo la detuviera. Terminó su donut y giró el pomo de la puerta, abrió la puerta y entró con una sonrisa en su rostro. Fue recibida por el sonido de gente hablando y el olor de comida deliciosa. Todavía se siente como en casa, pensó.
Siguió el olor y el sonido hasta la mesa del comedor, donde encontró a todos los días sentados y conversando juntos. Incluida aquella Sara, notó distraídamente, mientras su sonrisa se desvanecía un poco. La mesa se quedó en silencio cuando la vieron. «Star, ¿dónde estabas?», le gritó Marco. «La comida se está enfriando y no queríamos empezar a comer sin ti». Star dudó un momento, sin saber dónde sentarse ahora que había una persona extra en la mesa, especialmente porque dicha persona estaba sentada donde ella solía sentarse. Ese detalle la molestó casi tanto como el hecho de que apenas notaron que ella salió de la casa. Pero no le dieron mucho tiempo para rumiar esos pensamientos. «Vamos, Star». Marco le hizo un gesto para que se acercara. «Todos hemos estado conociendo a Serap mientras te esperábamos, y Serap realmente quiere conocerte». Nunca había conocido a una verdadera princesa en persona. Dijo Serap con los ojos llenos de emoción. Señaló la silla vacía que había a su lado. «¿Por qué no te sientas a mi lado?» «Sí, está bien, supongo que puedo sentarme a tu lado». Star todavía no estaba segura de cómo sentirse ante la situación, pero no quería ser grosera frente a un invitado, especialmente la hija de Marco, todavía estaba procesando el hecho. Cuando Star se sentó a su lado, Serap se volvió hacia la princesa con una sonrisa entusiasta. «Eres la princesa de Meuni, ¿verdad? Tu mamá y mi mamá trabajan juntas en esa comisión. ¿Lo sabías?». Star le devolvió la sonrisa, aunque un poco más incómoda, y asintió con vacilación. «Sí, lo hice». «Entonces, ¿eres el mejor amigo de mi papá? ¿Cómo conociste a mi papá?». Ahora bien, Star sabía cómo responder a eso. «Está bien, bueno, entonces, la historia comienza conmigo en Meuni en mi 14º cumpleaños, cuando recibí la preciada reliquia de mi familia, la varita mágica real». Star blandió dicha varita frente a ella con una expresión orgullosa en su rostro, aunque rápidamente se volvió avergonzada. «Y luego, accidentalmente, prendí fuego a todo el reino. Después de que se apagaron los incendios, mis padres me enviaron aquí, a la Tierra, para estudiar mi magia. Fue tan extraño y bizarro, y me encantó todo. Bombillas, grupos de chicos, galletas de la suerte, plomería interior. La Tierra es un gran lugar. Pero lo más importante de todo es que el primer amigo que hice aquí en la Tierra fue Marco. Y juntos, formamos un gran equipo, especialmente cuando llegó Ludo y les pateamos el trasero». Serap estaba atónito, Star lo notó por la expresión de asombro en su rostro. cuéntame más», dijo Serap, rebotando en su asiento. Star giró la cabeza y le sonrió a Marco. «Bueno, lo primero que debes saber sobre tu papá es que no hay nadie mejor para mantenerte a salvo con karate», dijo Star, cortando en broma el aire frente a ella. «Si alguna vez necesitas ayuda con el trabajo escolar o pelear con monstruos, él siempre está ahí para darte una mano. También hace unos nachos buenísimos. ¿Ya los probaste?». Star prácticamente saltó de su asiento, su rostro se inclinó hacia el de Serap por un momento, pero luego retrocedió mientras la niña la miraba con los ojos muy abiertos. «No, todavía no, pero es por eso que llamó a su ciclo de dragones nachos». Ante esto, Marco miró hacia otro lado frotándose la nuca, con un rubor leve pero claro en sus mejillas. Creí que era un buen nombre». «Ah, cierto, llamaste a tu ciclo dragón nachos». Star se sentó, reprimiendo una risa cuando recordó lo que había pasado. «Oh, eres un tonto». Le dio un golpecito juguetón a Marco, quien también comenzó a reírse de la situación mientras los mayores de los días comenzaban a pasar la comida, y finalmente la cena estaba comenzando para la familia. Para ser sincera consigo misma, a Star le resultaba difícil sentir un verdadero desagrado por la chica. Claro, todavía no sabía cómo sentirse con respecto a toda la situación, pero haría todo lo posible por dejar esos sentimientos de lado. Después de todo, si ella era parte de la familia de Marco, entonces también era parte de la familia de Star. Además, no era como si algo pudiera interponerse entre ella y Marco, ¿verdad? 0000. La luna brillaba con fuerza mientras caía la noche. En una habitación escasamente decorada,
Serap acariciaba con su hocico a un pequeño dragón de peluche mientras dormía en su nueva cama. Con solo un mes de vida, no tenía muchas cosas, solo una pequeña bolsa llena de artículos esenciales y baratijas, pero su dragón de peluche era su posesión más antigua y preciada. Fue el primer regalo que le dio su madre y simplemente no podía dormir sin él. A los pies de su cama dormían Nachos y unos cuantos cachorros de láser se apiñaban alrededor de Serap, tras haber decidido que era una buena cama. En definitiva, era un momento que pedía a gritos que le sacaran una foto. Marco echó un vistazo a la escena de serenidad desde una rendija de la puerta. Después de asegurarse de que ella estuviera bien dormida, cerró la puerta con cuidado y se dirigió a su habitación. Al pasar junto a su cama, abrió la ventana y subió al tejado. Allí se sentó y contempló las estrellas, con los brazos apoyados en las rodillas. Un remolino de luz y sonido se formó detrás de él, y no necesitó darse vuelta para saber quién era. «Hola», dijo Ekapo mientras salía del portal. «Hola Hpo», Marco sonrió. Ella le soltó un gruñido cansado. «No me llames así». Sacudió la cabeza y se sentó a su lado, con el vestido ondeando debajo de ella. «Sabes, Serap acaba de irse a la cama. Estoy segura de que no le importaría levantarse si tú». «No», lo interrumpió Ekapo. «Es mejor que duerma un poco, ya sabes, es una niña que está creciendo y todo eso». Luego inclinó la cabeza hacia abajo, dejando su rostro en la sombra. «Además, solo haría las cosas más difíciles». Marco miró hacia otro lado por un segundo, sin saber qué decir, pero luego su voz volvió a él. «Lo siento». Ekapo se volvió hacia él con una ceja levantada. «¿Para qué?» «Por no haber estado allí cuando diste a luz. Debió haber sido aterrador pasar por eso sola». «Bueno, no fue exactamente agradable, pero no es tu culpa. No sabías, yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento, y cuando lo supe, no fui exactamente capaz de decírtelo, porque estaba en el hospital y todo eso. La vida es así». «Lo sé, es una mierda y todo eso, y ni siquiera sabía hasta hoy lo de Serapi». Marco respiró profundamente, intentando calmarse. «Es que, creo que hubiera sido agradable, ya sabes, sostener a mi primer hijo cuando nació». Ekapo le dirigió una sonrisa irónica. «Eres mucho más sentimental de lo que pensaba». «Cállate». Marco puso los ojos en blanco mientras hacía pucheros. «Oh, lo siento, ¿toqué un punto sensible?». Se rió entre dientes. «Bueno, tengo algo para ti». Con un movimiento de muñeca, una pequeña llama apareció en su palma. Se desvaneció cuando cerró la mano alrededor de ella, que luego extendió hacia Marco. «Es una copia para ti, un pequeño detalle que le pedí a una de las enfermeras que tomara». Marco le quitó el objeto y vio que era una fotografía. Ekapo estaba acostada en una cama, claramente exhausta pero con una sonrisa en su rostro mientras sostenía a un pequeño bebé en sus brazos. Su bebé. Aunque todavía no tenía cuernos, Marco reconocería esos ojos en cualquier lugar. No es lo mismo que estar allí, pero... «Gracias». Marco sostuvo la foto cerca de él. Era más de lo que esperaba recibir. «Sí, vine aquí para decirte eso», suspiró Ekapo. «Sabes, gracias por hacer esto. Sé que debe ser extraño para ti y todo eso, pero... no te preocupes. Es mi hija y quiero pasar un tiempo con ella». Marco sonrió, su rostro parecía viejo y joven al mismo tiempo. «Al menos es mejor que nada. Además, me he acostumbrado a lo extraño». Ekapo se rió de eso. «Es verdad, pero si necesitas algo, házmelo saber. Cualquier cosa. No es que esté en bancarrota ni nada. No te preocupes. Creo que estamos bien por el momento, pero tendré en cuenta la oferta. Pero, por favor, asegúrate de visitarnos a menudo. Serap también debería poder verte. Debería poder pasar tiempo con sus dos padres. Si tú lo dices, no tienes que preocuparte por eso, sabes que no podrás mantenerme alejado», dijo Ekapo guiñándole un ojo. «Bueno, eso sería un buen cambio en nuestra relación», se rió Marco mientras Ekapo le golpeaba el brazo juguetonamente,
Luego los dos se acercaron mientras los escalofríos nocturnos comenzaban a instalarse. Se sentaron juntos, con la cabeza de Marco sobre el hombro de Ecapoo, bajo las estrellas en silencio. Marco todavía se sentía exhausto por el torbellino emocional que había atravesado hoy, pero allí, bajo la brillante luz de la luna llena, se sentía contento, y Ecapoo también. Sin embargo, cada momento tenía su final. Finalmente, se separaron. Ecapoo regresó a su dimensión mientras Marco regresaba a la casa. Mientras se acomodaba en la cama, colocó la fotografía en su mesita de noche y finalmente el sueño lo invadió, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras dormía. Por primera vez desde que regresó a la Tierra, sintió que realmente pertenecía allí, como si finalmente hubiera regresado a casa. Mientras tanto, una princesa yacía en su cama, todavía despierta. Su cabello se extendía a su alrededor mientras la brisa nocturna entraba por la ventana de su torre, una ventana justo encima del área donde un padre y una madre recién descubiertos habían estado hace poco.